Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición de la Palabra de Dios. En una ocasión me tocó estar en una iglesia y mientras estaba como participante, un predicador hace una pregunta al público y de repente un señor de unos 80 y tantos años se levanta para responder a la pregunta. La pregunta fue: ¿cuántos tipos de fe existen? Todos esperábamos la respuesta, quizás basada en la experiencia o en el conocimiento teológico de este señor que ha de responder. Cuando de repente el hermano, que era por cierto nuevo creyente, dice: hay dos tipos de fe. Y la respuesta que hizo el hermano a todos nos trajo un momento de regocijo y de alegría. Él dijo: existe dos fe, la buena fe y la mala fe. Alabado sea el Señor. Sin embargo, esa es la experiencia de ese hermano nuevo creyente que no tenía ni tan siquiera quizás par de meses en el Evangelio. Pero si nosotros hiciésemos esa misma pregunta a los creyentes de hoy en día, que ya tienen 10, 20, 30 y hasta 40 años en los caminos del Señor, es posible que muchos no puedan ni responder. Y otros dirían: pero ¿qué es lo que están preguntando? Porque ¿cuántas fe pueden haber? Solamente hay una sola fe. Y definimos la fe de la manera siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de todo aquello que le buscan. También dice el apóstol Pablo que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y Jesús le decía a sus discípulos: si tuviesen fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este monte: échate al mar, y el monte al mar se echaría. Jesús le reclamó inclusive a sus discípulos en algunas ocasiones: ¿por qué son así, hombres de poca fe? Ustedes no tienen fe. Y en una ocasión también los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Partiendo de todas estas bases bíblicas que tenemos, pues es normal poder entender que existe una sola fe. No hay más de una fe, es solo una fe la cual define la Biblia. Sin embargo, mis amados hermanos que hoy están escuchando esta exposición, permítame decirle que sí, que la Biblia especifica que hay varias fe y las clasifica en tres grupos. La número 1, la fe salvadora. La número 2, la fe que es fruto del Espíritu. Y la número 3, la fe que es un don del Espíritu. Vamos a considerar a cada una de ellas por separado. La fe salvadora es aquella que opera en la persona que todavía no ha conocido a Cristo como su Salvador, ya sea por las oraciones nuestras a favor de esos amigos, ya sea por la intervención directa del Espíritu Santo, o ya sea por lo que la Biblia más especifica, que es la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál fe llega por el oír la palabra de Dios? La fe salvadora. Por eso, mientras más las personas escuchan de la palabra de Dios, puede entonces surgir la fe en el corazón de ellos. ¿Por qué hoy en día hay muy poca fe en el mundo? Porque los creyentes simplemente no estamos predicando a Jesucristo, predicando el amor de Cristo, predicando las historias de Cristo, predicando los episodios de la Biblia. A la medida que menguamos la predicación, entonces vamos a cosechar menos fe en las gentes de este mundo. La fe salvadora solamente es posible si nosotros predicamos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pablo le dijo al carcelero romano
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En otras palabras, tienes que tener fe. En los Romanos dice que si confesare con tu boca y creyere, creer es el acto de fe, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos a Jesús, entonces serás salvo. En el libro de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, que fe en acción, entonces será salvo. Alabado sea el Señor. Entonces podemos encontrar que la fe salvadora es aquella que actúa en aquel momento cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Jesucristo, producto de que hemos sido tocados por la palabra, hemos sido tocados por el Espíritu, hemos sido tocados por el mensaje, hemos sido tocados por la canción, hemos sido tocados por el testimonio, hemos sido tocados por la película que vimos, hemos sido tocados por el audio que escuchamos, hemos sido tocados por el tratado que hemos leído, hemos sido tocados por la palabra o el Nuevo Testamento que hemos dado lectura. En fin, siempre tiene que haber una acción de la palabra de Dios para que en él la persona que aún no ha conocido a Cristo pueda empezar a germinar la semilla de la fe. Pero ahora encontramos la segunda sección y es la fe como fruto. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Míralo ahí está la fe. Pero ¿por qué como fruto del Espíritu? Eso quiere decir que una persona que todavía no se ha convertido a Cristo no puede tener bajo ninguna circunstancia la fe como fruto del Espíritu, porque venimos a tener el Espíritu en el momento en que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y que le hemos entregado nuestra vida a Él. Hemos sido sellados y a la vez también tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero fíjese una cosa, la mayoría cree que el fruto del Espíritu es algo automático. La Biblia más bien especifica que el fruto del Espíritu es como si fuese que Dios deposita la semilla del amor, la semilla del gozo, la semilla de la paciencia, la semilla de la fe, y con el tiempo nosotros vamos cultivando esa semilla y podemos cosechar lo que dice aquí acerca del Espíritu. Vamos a vivir por el Espíritu si vivimos por el Espíritu. Vamos a andar por el Espíritu tal como dice la palabra del Señor. Entonces la fe va a ser algo que va a brotar como fruto de vivir la vida conforme al Espíritu Santo. ¿Para qué sirve la fe como fruto? La fe como fruto sirve para el diario vivir como creyente. Usted y yo necesitamos de la fe para mantenernos firmes y estables como creyentes cada día. Nosotros necesitamos la fe como fruto para tener la provisión. Creer siempre que Dios es nuestro proveedor. Fe también para la protección divina. Creer realmente lo que dice la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de cada uno de los que le temen y le defiende. La fe también como fruto la necesitamos para la sanidad. Cuando estamos enfermos, nosotros oramos o pedimos la oración a los ancianos de la iglesia o pedimos la oración al pastor, a alguien que pueda orar por nosotros. Eso es fe como fruto. También necesitamos la fe como fruto para fortalecer mi relación personal con el Señor. Necesitamos también la fe como fruto para aprender a confiar en Dios y en las promesas de su palabra. Así que, mis amados hermanos, vamos a vivir conforme al Espíritu para poder entonces cultivar esa fe como fruto en nuestra vida. La tercera es la fe como don. En el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 12, versículo 8 en adelante, especifica lo siguiente: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, entre otras cosas más. Entonces, ¿para qué sirve la fe como don? La fe como don es de uso ministerial, a diferencia de la fe salvadora, que es exclusiva para aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y la fe como fruto, que es para el diario vivir como creyente natural, normal.
Ahora la fe como don es necesaria para toda aquella persona que ejercen o practican un cierto ministerio. Pero no un ministerio de acuerdo a como los hombres lo establecen, porque para los hombres ministerio podría ser quizás solamente el pastorado, el evangelista, el profeta, el maestro. No, hay muchos ministerios dentro de la congregación y de liderazgo dentro de la congregación y de grupos que usted dirige y de cosas que son pequeñas para los hombres, pero que para Dios son grandiosas. Toda aquella persona que ejerce o practica un ministerio, por obligación debe tener la fe como don. Y hablando de ministerio, ¿cómo sabemos nosotros que alguien tiene un ministerio que es de parte del Señor? Vamos a ver la característica que reúnen los ministerios que son del Señor. El ministerio que es del Señor, en primer lugar, exalta la persona de Cristo. No exalta a la persona, no exalta al individuo, no exalta al principal dirigente o director de ese ministerio. El ministerio que es de Dios tiene como exclusividad exaltar la obra de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. En segundo lugar, el ministerio que es de parte de Dios edifica a la persona que lo ejerce. No puede ser que usted tenga o dirija un ministerio de parte del Señor y usted no sea edificado y bendecido a través del mismo ministerio que profesa. En tercer lugar, el ministerio que es de parte de Dios edifica a la iglesia. No me venga con eso de que usted tiene un ministerio de parte de Dios y dividió la iglesia. Los ministerios de Dios no dividen iglesia. Los ministerios de Dios no se fundan sacando un grupo de gente de la congregación para formar otra. El ministerio de parte de Dios fortalece la iglesia de Cristo, fortalece la cordialidad entre los líderes y fortalece el liderazgo común. El ministerio que es de parte de Dios también cumple un cuarto requisito, y es que las almas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, vienen a ser tocadas, vienen a ser llamadas a través de ese ministerio que usted ejerce. Y en quinto y último lugar, quizás puedan haber otros más, pero el ministerio que es de parte del Señor no es para enriquecerse, no es para usted beneficiarse, no es para que necesariamente usted tenga que estar cobrando para que usted se presente. No necesariamente usted tiene que estar recibiendo una paga económica para que los demás puedan verlo, para que los demás puedan oírlo o para que los demás puedan estar donde usted está. No, el ministerio que es de parte de Dios, usted se considera siempre ser un instrumento y no la orquesta. Alabado sea el Señor. Entonces, la fe como ministerio, óigame bien, se necesita para que usted pueda utilizarlo en todo momento, en todo lo que hace. Los dones no son de los hermanos, los dones son del Espíritu. Alabado sea el Señor. Entonces, también encontramos que se usa la fe para el ministerio con Dios para lo siguiente: para ser utilizado como un instrumento. Se necesita la fe como ministerio, como don, para producir resultados para el reino. La fe como don en el ministerio para impactar a los demás. También esa fe como don para depender de Dios y solamente de Él. La fe como don para poder enfrentar al diablo y sus demonios. La fe como don para poder terminar la buena obra. La fe como don para poder mantenerse siempre humilde. Y la fe como don para no tomarse nunca la gloria para usted mismo. Así que, mis amados hermanos y amigos que puedan estar escuchando, la fe es una, pero hay tres tipos de fe. A saber, la fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don. Esperemos que Dios pueda desarrollar en cada uno de los oyentes en este momento las tres fe. Si usted todavía no ha conocido a Jesucristo como su Salvador, entonces necesita conocerle para que tenga la fe salvadora. Si ya lo tiene, empiece a producir. Y si quiere estar en la obra del Señor, entonces necesita la fe
como don espiritual. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es su hermano Juan Bautista Sánchez, quien les bendice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.